Buenas tardes, damos comienzo a estas jornadas sobre cuestiones jurídicas que organiza el Instituto de Historia del Derecho del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, a cargo del subdirector, que es el doctor Alberto Geli Cantilo, que también tiene un problema técnico, bueno, que ya va a solucionar. Y estamos, bueno, en el segundo módulo de estas cuestiones que nosotros ya hicimos en la jornada anterior. Bueno, hoy nos toca hablar a mí, ustedes bueno, ya me conocen, y al doctor Víctor Hugo García, que es argentino, residió en la Facultad de Derecho, es abogado procurador, está haciendo el doctorado en la Fundación Ortega Marañón de España, dirigido por un gran jurista argentino que es el doctor Enrique Bacigalupo. El doctor Víctor Hugo García también, bueno, ha hecho una maestría en la Universidad de Salamanca, es también un jurista que ha escrito sobre artículos y libros, ¿no?, de derecho penal, que es la especialidad de él. Y bueno, él hablará a continuación de quien les habla. Y bueno, comenzamos entonces la exposición. Esperen que comparto pantalla. No sé si se ve. Sí, sí, se ve, doctor. Sí, se ve. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, el título es un poco sugestivo, que es Robos y hurtos en Buenos Aires, 1880-1905, una problemática preocupante. El título, ¿por qué es sugestivo? Porque es una época muy especial, es la época, bueno, del derecho penal codificado, es una época en que empieza a cambiar el derecho penal con la famosa generación del 80, con ese gobierno fuerte que Natalio Botana ha llamado el orden conservador, y que aparte de las preocupaciones, bueno, por supuesto, ¿no?, políticas, estatales, también estaba esta preocupación por este delito contra la propiedad, ¿no?, que es el robo y el hurto. Recuerden, bueno, que si uno analiza el contexto de la época, va a ver también la gran inmigración que hubo en nuestro país, y también no podemos dejar las ideas del clasicismo, representado por el autor del primer Código Penal argentino, que fue Carlos Tejedor, Manuel Obarrio, su sucesor, que va a ser el Código de Procedimiento, profesores ambos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y también la preocupación del positivismo ya encarnado por el sucesor de Obarrio en la Cátedra de Derecho Penal, que es el doctor Norberto Piñero, y los sucesores, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que el Código de Tejedor tardó muchísimos años en ser aprobado. Ustedes se acuerdan, bueno, que el general Mitre, siendo presidente, encarga, en este caso, bueno, hacer a Tejedor un código de derecho penal, del cual carecíamos, a pesar, bueno, de que hubo algunos proyectos, como por ejemplo, bueno, el de Gurebe Lemar en 1827, bueno, y otros proyectos e ideas que estaban en las tesis doctorales en época de Rosas también. Sin embargo, bueno, esto no se llegó a hacer. Por otra parte, ¿no?, el Código Tejedor tardó 20 años, ¿no?, en ser aprobado a nivel nacional, ¿no?, pese a que algunas provincias y la capital federal lo habían aprobado anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, acá quiero citar un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires del 6 de septiembre de 1879. Ya en esta época la provincia de Buenos Aires había adoptado el Código Tejedor como código provincial. Pero es interesante esto porque en este fallo de la Suprema Corte bonaerense se menciona el curso de Derecho Criminal de Tejedor como doctrina. Y en este caso, ¿no?, se dispuso que el reo de robo con fractura y heridas, Manuel Rodríguez, debía ser castigado con 8 años de penitenciaría.
a pesar de que la legislación española lo penaba con muerte, azotes o galera, pero que según la jurisprudencia establecida era mayor que la que asigna el artículo 316 del Código Penal vigente. Véase Tejedor, Derecho Criminal, tomo primero, número 437. Claro, acá nosotros tenemos que hacer una breve referencia, ¿no? Cómo España tuvo su primer código penal, el de 1822, que era más tradicionalista, y después, bueno, el segundo de 1848, con la modificación de 1850 que hizo, bueno, Pacheco, ¿no? Que era un gran jurista español, inspirado mucho también en lo que es el Código Napoleón, ¿no? El penal, ¿no? Porque, bueno, sabemos que está el civil y el comercial también. Entonces, bueno, por eso la aclaración que hacen, ¿no? Los ministros de la Corte, pese a la severidad, ¿no? Con que es castigado este delito, en el Código Español, bueno, ellos siguiendo a Tejedor, y especialmente este derecho criminal, este curso de derecho criminal, que es el primer manual moderno, ¿no? de derecho penal que tenemos, fíjense en la importancia que le daban a la opinión de Carlos Tejedor. Y por otra parte, quiero hacer una aclaración. Acá la mayor parte de las ilustraciones fueron tomadas de la Galería de Ladrones de la capital, mandada a hacer por el comisario José Sisto Álvarez, conocido, bueno, como Fray Mocho, ¿no? Un famoso escritor de cuentos, novelas, director de revistas también de la época muy, muy conocidas también. Entonces, bueno, eso quiero aclarar, se ha hecho una selección también de estas galerías. Ustedes saben que esto ya es una novedad a partir de 1880, porque antes, bueno, por ejemplo, en la época de Rosas no había una descripción, sino a través de un oficio, por ejemplo, del criminal, y muchas veces eso ocasionaba confusiones. Ya en la década de 1870 se empieza a hacer algún dibujo, como Europa, ¿no? Ustedes pueden ver la revista criminal de 1872-1873, con dibujos de los delincuentes, pero ya a partir de esta época se empieza a fotografiar de 1880 a los delincuentes, ¿no? En este caso son todos varones, es una galería publicada en 2 tomos, que dije, bueno, Fray Mocho, que es el jefe de la policía de la capital, y después este proceso identificatorio se va a perfeccionar, ¿no? Años después, cuando se agregue el prontuario, se agreguen también las huellas dactilares, ¿no? A partir de 1892, ¿se acuerdan el caso de Francisca Rojas, ¿no? Entonces, bueno, esa es la aclaración que quiero hacer. Fíjense acá, bueno, esto está coloreado, ¿no? Un poco, pero junto con esto está la descripción del ladrón, el alias, porque muchos de estos delincuentes tenían alias o nombres falsos, de dónde eran, no solamente eran argentinos, muchos eran extranjeros también. Entonces, bueno, esta es la aclaración que quiero hacer. Bueno, nosotros sabemos que cuando se inicia el proceso de modernización, ya en la segunda mitad del siglo XIX, siguiendo Alberti, ¿no? La élite política, académica, dominante, decía que el objetivo era que el inmigrante reemplazara al gaucho, ¿no? Un gaucho, bueno, que, por ejemplo, era mal visto por Alberti y por otros autores, ¿no? Se lo asociaba a la vagancia, a ser vago, mal entretenido, ocioso. Sin embargo, cuando llegan los inmigrantes, la opinión de la élite va a cambiar radicalmente, ¿no? Es importante, por ejemplo, la opinión del doctor Antonio de Lepiane, que era profesor de Filosofía del Derecho en nuestra facultad, pero que siendo joven se dedicó a las cuestiones penales. Ustedes saben, bueno, que entre ellos está El idioma del delito, un libro, bueno, que tuvo muchas, muchas reediciones. Una cuestión que quiero aclarar es que muchos profesores, como por ejemplo, bueno, Carlos Octavio Bunge, por ejemplo, ¿no? Pese a interesarse por la filosofía del derecho, la historia del derecho, también se interesó por el derecho penal, ¿no? Muchos de estos juristas tenían más de una especialidad también. Entonces, bueno, de Lepiane, que también fue historiador también de Rosas, Manuelita Rosas, ¿no? Él dijo que el gaucho había recuperado las virtudes que le habían sido negadas, como por ejemplo la ausencia de ambiciones económicas y desprecio de los bienes materiales, que esto, bueno, era lo opuesto a lo que tenían los extranjeros, ¿no? Decía de Lepiane. Es decir, ellos querían como reivindicar al gaucho, ¿no?
Entonces, bueno, lo que ellos esperaban de estos extranjeros que entraban a nuestro país era, bueno, su productividad, la cultura del trabajo, y esto tendría que corregir al gaucho que era ocioso, ¿no? Y la falta de iniciativa del gaucho. Pero bueno, resultó una persona dominada por las pasiones y ambiciones inmoderadas que lo dirigieron al delito, ¿no? Claro, él se refiere a estos inmigrantes que en vez de venir a trabajar, algo similar va a decir, por ejemplo, un médico alienista o psiquiatra, que es el doctor José María Ramos Mejía, incluso en un tono más despectivo todavía, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, Alberdi, si ustedes ven las bases, él quería fomentar la inmigración de los países del centro y del norte de Europa, ¿no? Alberdi, bueno, vuelve acá en 1880, recuerden que él estuvo gran parte de su vida exiliado, va a estar 4 años y vuelve y muere en París, ¿no? Pero bueno, realmente no vino la inmigración que él quería, ¿no? Porque bueno, la mayor parte de los inmigrantes que vinieron, bueno, eran de la Europa meridional, ¿no? De España, de Italia, ¿no? En su mayor parte. Entonces, bueno, también los profesores empiezan a estudiar el delito, se adopta y se adapta a la antropología criminal, ¿no? Las ideas de Lombroso, de Ferri, de Tardó, de otros abogados y médicos europeos, y se empieza a estudiar, digamos, la criminalidad también, ¿no? Esto es algo importante para destacar, ¿no? Esto es en el ámbito académico y, si quieren, también en el ámbito político. Por eso estos delitos, ¿no?, contra la propiedad van a ser una gran preocupación. Y una aclaración, ¿no? Esto es solamente en lo que es la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? No son los delitos, robos y hurtos a la campaña. Eso, bueno, puede ser para otro encuentro, ¿no? Entonces, en el proyecto de Código Penal de Carlos Tejedor, de 1868, la segunda parte, quiero aclarar, ¿no?, porque la primera es 1866, se tratan los robos y hurtos, ¿no? En la parte segunda, que es de los crímenes, delitos y sus penas, el título octavo se refiere a de los delitos contra la propiedad, primero de los robos y hurtos. Esto es muy interesante porque Tejedor lo que va a decir es que habla, por ejemplo, del robo con violencia a las personas, ¿no? Va a decir, el que comete robo, hiriendo o maltratando a una persona para que descubra, entregue o no defienda la cosa que intenta robar, sufrirá 6 a 10 años de presidio o penitenciaría. Bueno, acá vemos acá a la derecha el retrato de Carlos Tejedor en su juventud, ¿no? Y después aclara este artículo, ¿no?, que si la persona es puesta en peligro de muerte por las violencias ejercidas sobre ella, si ha sido herida mortalmente o mutilada o alterada permanente e incurablemente su salud, la pena será de 10 a 15 años de la misma pena. Bueno, ustedes pueden ver acá en esta imagen el Código Penal de la provincia de Buenos Aires, una edición de 1884. Recuerden que, bueno, en la provincia había sido adoptado a partir de 1877, ¿no?, junto con la capital, con Buenos Aires. Y acá quiero hacer una aclaración, ¿no?, porque Tejedor, él también hizo un estudio de legislación penal comparada. ¿Por qué digo esto? Porque este artículo él lo saca del Código del Perú, ¿no?, y también del Código Español. Y él aclara que, bueno, el Código Español impone la pena de cadena perpetua, ¿no?, o la de muerte en otros casos, ¿no?, de robos así agravados. Incluso, bueno, al jefe de la cuadrilla armada, ¿no?, que Tejedor, bueno, habla de bandas también. Entonces, bueno, entre los juristas que él cita a Pacheco. Pacheco, bueno, es un gran jurista español, que es el que hizo, bueno, el Código Penal de 1848, la Reforma de 1850, donde, por supuesto, también se menciona las partidas, bueno, ese viejo Código español, que estuvo vigente no solamente en España, sino también acá en las posesiones españolas y en las repúblicas independientes también. Fíjense que acá podemos hablar de una continuidad del derecho penal patrio, porque hasta la codificación, bueno, estuvieron las leyes españolas, que esto fue tan criticado por Alberdi también, ¿no?, en las bases. Entonces, bueno, también cita a Blackstone. Blackstone es un norteamericano,
es autor de un proyecto de código penal para Luisiana, que fue adoptado, que creo que en Nicaragua o Guatemala, si no mal no me acuerdo, también, y que era un jurista muy, muy conocido también. Después menciona Tejedor el código de Baviera, el de Austria, el de Prusia, el de Sajonia, Wittenberg, Hannover, Brunswick, Baden, ¿no? Y también el Código Napoleón de Francia, el Código del Piemonte. Recuerden que, bueno, en esa época, bueno, uno de los males que decía Francisco Carrara, ¿no?, que era otro clasicista, era que la legislación penal italiana estaba dispersa, ¿no? Estamos hablando antes de la unificación de 1870. También cita el Código de Bélgica, el Código del Reino de las Dos Sicilias, también. Y en el caso de la legislación alemana, ¿no?, él va a decir que exceptuando el Código de Prusia, el sistema represivo del hurto simple, como el hurto calificado, tiene que ver con un prejuicio que se causa, ¿no?, en el valor de los objetos hurtados también, ¿no? Esto es muy, muy importante. Y también cita el Código del Brasil, y el Código de Bolivia. Esto es importante, ¿no?, para que tengamos en cuenta. Después, por ejemplo, el artículo 2 dice que serán castigados con 6 años de presidio penitenciaría, primero el que me amenace o intimide para que se descubra, entregue o no se defienda la cosa también, ¿no? Que esto también, bueno, lo saca de las mismas fuentes que les acabo de nombrar, y también de un famoso penalista que ya está olvidado, francés, Adolphe Chabot, que era muy leído, tenía un tratado de derecho penal muy leído en Europa, traducido, bueno, al español, ¿no? Y también que se veía acá en varios países de América Española también. Entonces decía, ¿no?, el que roba empleando armas o en despoblado camino público, el que se hubiese asociado a 3 o más personas para cometer el robo, el que retuviera en rehenes una persona para sacar rescate, también. Entonces, también el artículo 3 del proyecto decía que en los casos del artículo anterior la pena será de 3 años de prisión, que el valor del robo no excediese de 500 pesos fuertes, ¿no? Después, bueno, el artículo 4 habla del robo con violencia en las cosas. Ahí, bueno, le da 6 años de presidio o penitenciaría a esta gente que cometiera robo sin violencia ni intimidación a la persona. Bueno, cuando el robo se perpetre con escalamiento, bueno, acá tenemos una similitud con las antiguas 7 partidas, ¿no? Perforación de pared, también lo decían las 7 partidas, o cerco, ¿no? O el aforo que decían las 7 partidas también. Después, bueno, cuando haya fractura de puerta, ventana o mueble con cerradura, cuando se haga uso de ganzúa, llave falsa u otro instrumento semejante, vean cómo van contemplando los penalistas el avance también, ¿no?, de las técnicas que tienen los delincuentes, ¿no?, para cometer sus delitos también. Cuando el robo se ejecuta de noche, como decían las 7 partidas, o con auxilio de un doméstico o dependiente de la casa, al cual se hubiese sobornado también. O cuando para cometer el robo se suponga también el delincuente empleado público o finja orden de autoridad, ¿no?, que esto también es novedoso, ¿no? Esto es una influencia ya del Código Napoleón, ¿no? Entonces, bueno, Tejedor va a decir que en estos casos la pena será 2 años de prisión cuando el valor del robo no excede de 500 pesos fuertes. Después, en el caso del hurto, Tejedor va a decir que el que cometa hurto, sustrayendo en forma clandestina la cosa mueble de otro, sin concurrir ninguna de las circunstancias, los artículos anteriores será castigado con prisión de 1 a 3 años, ¿no? Después dice, cuando el valor de la cosa hurtada no exceda de 100 pesos fuertes, la pena será arresto de 1 a 3 meses. Este arresto por lo general se hacía en las comisarías, porque había un problema también, ¿no? Era muy fácil escaparse, ¿no?, de las prisiones. Tengan en cuenta que también había una problemática respecto, que esto lo vamos a tratar en otro encuentro seguro, ¿no?, cuando hablemos del sistema penitenciario. Hay una gran facilidad ya de la época colonial y de la época patria de escaparse de los reos, ¿no?, de las prisiones o de las cárceles también. Ahora, lo que sí va a decir, ¿no?, en el caso de hurto de Tejedor, que si con motivo, ¿no?, del hurto resulte homicidio, fíjense con esto, ¿no?, mutilación de miembro, lesión grave o algún delito contra la honestidad, deben poner al reo la pena correspondiente, digamos, al delito más grave, ¿no?, que por lo general es la pena de muerte. Fíjense en el mensaje que hace el Poder Ejecutivo. Tejedor dice que
Él no es partidario de la pena de muerte, ¿no? Como los clasicistas. Sin embargo, bueno, la mantiene en ciertos casos también. Bueno, vamos a pasar a la imagen siguiente, que esto me parece interesante también porque Tejedor, en su proyecto, contempla la legítima defensa contra todos los ataques a la propia persona, incluso en el caso de hurto, ¿no? Dice como el individuo que en flagrante delito de hurto resistiera con armas o huya con el robo en actitud amenazante, sin obedecer las intimaciones del robado o del agente público y sin podérsele aprender de otro modo, ¿no? Estamos en una época en la actualidad donde también está muy, muy debatido el tema, ¿no? De la legítima defensa, el exceso de legítima defensa. Sin embargo, también lo contemplaba Tejedor en esta época, ¿no? Ahora, la fuente de este artículo de la legítima defensa era el artículo 109 del Código Baviera, que hablaba de la defensa legítima frente a los ataques contra la vida, la salud, el pudor y la propiedad mueble e inmueble. También citaba a Adolfo Llavé, que lo mencionamos hace un ratito, que destacaba que los intérpretes de la legislación romana extendían la excepción a la persona como los bienes. Fíjense cómo estos juristas del siglo XIX no se olvidaban del derecho penal romano también. Ahora, nosotros si vemos el porcentaje, porque en esta época también comienzan las estadísticas, que es toda una novedad, ¿no? A partir de la década de 1880, incluso vamos a tener boletines de estadísticas que van a figurar también en los mensajes de los ministros de Justicia, del Poder Ejecutivo, en el Congreso también. El porcentaje más alto en los delitos se va a registrar en las ciudades como Buenos Aires. Y acá es interesante porque ellos van a ver que el aumento de la delincuencia se va a producir en todas las franjas etarias. Y bueno, acá varios autores, incluso médicos, no solamente abogados, esto lo van a vincular con ¿qué? Con la delincuencia infantil, con el trabajo que hacen los niños o adolescentes en la vía pública. Entonces, esto incluso sale en los diarios, en revistas de la época como Caras y Caretas, Fray Mocho. Los diarios van a denunciar a bandas de niños ladrones o academias del robo, donde se doctoraban de ladrones, ¿no? Así ponían, ¿no? Parece medio jocoso esto, pero bueno, ponían esto, por eso la preocupación también que había, ¿no? En los medios, ¿no? Y en la sociedad por parte de estos delitos que iban en aumento también. Y en el caso de Buenos Aires, que deja de ser una gran aldea, ¿no? La Buenos Aires de Rosas, bueno, ya en 1880 es grandísima, ¿no? Con este fenómeno de la inmigración. Y también, bueno, de las grandes construcciones, ¿no? Cómo avanzan también, ¿no? En Buenos Aires, bueno, la gran disparidad de ingresos y la creciente inseguridad laboral de los pobres, ¿no? Porque hay una crisis económica y social. Esto va a agregar motivos para que existan más delitos contra la propiedad. Entonces ustedes se pueden fijar que la tasa de delitos contra la propiedad pasó de 25 robos cada 10.000 personas en 1885 a 58 robos cada 10.000 personas en 1915, ¿no? Entonces, bueno, acá un rol muy importante para hacer el control social va a ser la policía, que es la policía de la capital, ¿no? Que ya para 1943-44 será la Policía Federal también. Entonces, bueno, acá lo que quiere la élite gobernante es que la policía se perfeccione también, ¿no? Para efectuar ese control social. Pero también hay una preocupación por la reincidencia, ¿no? De estos delincuentes, especialmente a fines de la década de 1880. Entonces esto va a motivar la implementación del sistema de identificación antropométrica por la Policía de la Capital en 1889. En esta época, ustedes se acuerdan que Tejedor había dividido, ¿no? En crímenes, delitos y contravenciones, y a la policía le deja que maneje los edictos y las contravenciones. Bueno, en esa época un edicto de la policía va a aumentar las penas contravencionales y su variación de acuerdo, digamos, ¿a qué? Al factor de la reincidencia, ¿no? Esto lo vemos en una orden del 10 de julio de 1889. Recuerden, bueno, que también en esa época empieza, digamos, el sistema de patrullar la esquina, ¿no?
y cada policía va a ir informando a su colega de todas las novedades que se produzcan también. Y me gustaría mostrar también este cuadro que está acá, pero no sin antes mencionar que también que este delito de los robos y hurtos, delitos contra la propiedad, preocupó a juristas del interior, como el profesor de Córdoba, Cornelio Moyano Gacitúa, que ustedes, bueno, lo conocen muy bien, que él adhirió al positivismo. Y Moyano Gacitúa va a atribuir a los inmigrantes italianos y españoles los mayores índices de criminalidad, bueno, en esta época en que empieza a tener auge el positivismo penal y criminológico. El historiador del derecho, Abelardo Levalle, va a aportar este cuadro que está acá, ¿no? Donde hay un promedio de delitos por provincia cada 10.000 habitantes en los últimos años del siglo XIX. Y si ustedes observan acá los delitos, ¿no? Por ejemplo, bueno, en Buenos Aires tenemos homicidios 3,12, que es uno de los menores, porque el mayor parece que es Jujuy, con 24,60. Heridas, 34,09. Lo supera Jujuy con 49,21. En el caso de delitos contra la propiedad, Buenos Aires tiene 59,41, Jujuy 143,87. Delitos políticos y contra el orden público, Buenos Aires tiene 3,51, Jujuy 21,79, ¿no? Ustedes se preguntarán, ¿cómo Jujuy, ¿no? Que es una ciudad más pequeña que Buenos Aires, tiene tantos delitos, ¿no? Esto es muy, muy, muy interesante también. Ahora, volvamos a la policía de la capital, porque el primer jefe de la policía de la capital va a ser Marcos Mariano Paz, que era hijo del quien fue vicepresidente de Mitre, el doctor Marcos Paz, va a ser primo del presidente Julio Argentino Roca. En esa época, bueno, la capital era una de las jefaturas del Poder Ejecutivo. Roca lo designa a Marcos Paz hijo como jefe de la policía de la capital. Él hace una memoria del Departamento de Policía de la capital en 1881, donde él va a decir, ¿no?, que la policía nada puede hacer para prevenir los crímenes, conoce a los delincuentes, conserva el retrato de muchos de ellos y sigue sus pasos, pero su personal es insuficiente. Claro, lo que quiere decir Marcos Paz hijo es que el personal no está muy preparado, el personal policial, ¿no? A pesar de que se conoce a los delincuentes, está el tema de la galería de los retratos también. Pero bueno, eso es algo que es una asignatura pendiente, ¿no?, de preparar a la policía, en lo que dice Marcos Paz. Entonces, los índices van a crecer y esto hace que los abogados y médicos que pertenecen a esa élite académica y política, muchos son profesores de la Universidad de Buenos Aires, traten de buscar una solución en la criminología, es decir, en el positivismo. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a inducir a que ellos busquen las causas que llevan a delinquir, y entre 1897 y 1898 los delitos contra la propiedad llegan a duplicar casi los delitos contra las personas, justamente coincidiendo con la gran crisis económica de la época también. En las instrucciones a los agentes policiales también se ordenaba que debían conocer a todos los vecinos que habitaban o trabajaban en la manzana bajo su cargo. No, que esto incluso lo pueden ver en las películas del año 40 o 50, ¿no? Los famosos policías de los barrios también. Entonces, bueno, debía avisar si encontraba algún individuo con reputación de ladrón o fama de ladrón. En caso de encontrar alguno, se lo tenía que avisar a su compañero para prevenirlo, ¿no? Esto es muy importante también para que ellos tengan en cuenta cómo se tienen que manejar. Ahora, el proyecto de Código Penal de Lisandro Segovia, que era un civilista, sin embargo, bueno, está un poco olvidado. Él quiso hacer una reforma del Código Penal en 1895. Él, en el libro segundo, parte especial, título quinto, hablaba de los delitos contra la propiedad. Al referirse al hurto decía: el que con ánimo de lucro se apodere clandestinamente de una cosa mueble o inmueble, por destino total o parcialmente ajena, será reprimido cuando el hecho no importe otro delito de pena mayor, con penitenciaría de 6 meses a 2 años, ¿no? Decía el artículo 19. Aclaraba que la expresión clandestinamente involucra el no consentimiento del dueño o tenedor de la cosa. Este es un proyecto también que está un poco olvidado, de Lisandro Segovia, un gran civilista.
Y respecto al robo, decía Segovia, el que se apodere sin derecho de una cosa mueble o inmueble, por destino total o parcialmente ajena con ánimo de lucro y con fuerza en las cosas, o con violencia o intimación en las personas, sea que la fuerza, violencia o intimación tenga lugar antes del robo para facilitarlo, en el acto de cometerlo o después de cometido, para asegurarlo o procurar su impunidad, será reprimido con penitenciaría de 2 a 6 años. Artículo 23, sus fuentes serán los códigos de Bélgica y Chile, y seguía Francisco Carrara porque Segovia era de orientación clasicista también. Ahora, la ley 4189 de 1903 va a modificar el Código Penal de Tejedor con un despacho de la comisión integrada por los senadores Damaso Emeterio Palacio, que había sido gobernador de Santiago del Estero, Manuel Florencio Mantilla, antepasado del doctor Geli Cantilo, y el doctor Carlos Pellegrini. Esto fue, también hubo una oposición por parte del senador catamarqueño Julio Herrera, que había sido un gran magistrado, ¿no?, y gobernador de su provincia, pero la tendencia general fue la agravación de las penas, ¿no? Por eso se hizo esta reforma al Código Penal en 1903. Esto es importante para tener en cuenta. Otra cosa, ¿no? En el título 8 decía esta reforma, ¿no?, de los delitos contra la propiedad, capítulo 1, robos y hurto, decía que el culpable de robo con violencia o intimidación en las personas será castigado con presidio por tiempo indeterminado por 10 a 15 años. Vean cómo aumentan las penas. Primero, si con motivo o ocasión del robo resultase un homicidio. Segundo, si pone en peligro de muerte a una persona por las violencias ejercidas en ella, si se le infiere una herida mortal, si se la mutila, si su salud es alterada permanente o incurablemente, o si ha habido violación. Tercero, si el robo se comete en despoblado y en banda o complot, ¿no? Esto es lo que decía el artículo 187. Por otra parte, ¿no?, decía que la pena será de 6 a 10 años de presidio, primero, si se comete el robo en despoblado y con armas. Segundo, si se comete en lugares poblados, en banda o complot. Tercero, si se hiere o maltrata a una persona para que descubra, entregue o no defienda la cosa que se intenta robar, ¿no? Esto es lo que dice el artículo 188 también. Según el artículo 22, quedan derogados los artículos 187 a 195, y en su reemplazo, hurto a el que se apodere ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcial, mente ajena, será castigado con 1 a 3 años de prisión. Se aplicará penitenciaría de 2 a 6 años en los casos siguientes, ¿no? Dice esto, la pena será de 3 a 6 años de presidio, primero, cuando se amenaza o intimida a una persona para que se descubra, entregue o no defienda las cosas que intenta robar. Segundo, cuando se detienen rehenes a una persona para sacar rescate. Tercero, cuando se obligue por violencia a firmar un documento de obligación o de cancelación. Cuarto, cuando se simule autoridad pública, artículo 189, que esto, bueno, es también novedoso. Y fíjense en esto, ¿no? El que robase cadáveres para hacerse pagar su devolución sufrirá 3 a 6 años de penitenciaría si consigue su objeto y prisión por 1 a 3 años si no lo consigue, artículo 195. Esto me hace acordar el caso de los Caballeros de la Noche. ¿Se acuerdan que habían robado el cadáver de una familiar, de un familiar de Dorrego, 1880, 81, ¿no? Y que no fue imputado porque ese delito no existía en el código. Después, si nosotros vamos al primer censo penitenciario nacional de 1906, la policía no trataba de controlar el robo investigándolo y poniéndolo a los delincuentes, ¿no?, a disposición de los jueces, sino apresándolos cuando los veían en las calles. Fíjense que en ese año, ¿no?, de todos los presos de capital que estaban procesados y condenados, 737 fueron por delitos contra las personas y solo 485 por delitos contra la propiedad, ¿no? Y vamos terminando con esto. La historiadora Mercedes García Ferrari dijo, ¿no?, que las transformaciones en la policía de la capital en los primeros años de 1900 va a implicar que haya modificaciones como por ejemplo el cierre de la oficina antropométrica, la implementación del prontuario, la actiloscopia como identificación, el archivo de la Comisión de Investigaciones, la cédula de identidad,
el intercambio de información policial entre la capital, la provincia de Buenos Aires, y Santiago de Chile, Montevideo y Río de Janeiro, ¿no? Que esto nos lleva a ser también tratados con esos países. Bueno, esto es lo que quise compartir. Muchísimas gracias y dejo al orador siguiente. Sandro, Sí, Alberto. bueno, ahora me pueden escuchar. Sí, Bueno, yo perfecto. le quiero agradecer la presencia del doctor Burdizo de La Plata, del doctor Alejandro Jorge Tesler, del doctor Mario Coronel, y les quería avisar de que esta charla está filmada y se agrega a la biblioteca virtual del Colegio Público de la Abogacía, de modo que todos los interesados en cualquier momento pueden acceder a ella y allí van a tener la posibilidad de oírlo, ¿no es cierto? Y además también de que es una actividad declarada de actividad de interés académico por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Y también quiero decirles que el expositor, el doctor Sandro Laza Pallero, es el secretario de este Instituto de Historia del Derecho del Colegio Público de la Abogacía, es abogado y doctor en Derecho, egresado de la Universidad de Buenos Aires, donde asimismo es profesor adjunto de Historia del Derecho. También está en el Instituto Gioja. Bueno, tiene una importantísima actividad, de modo que es también secretario de la Academia Argentina de la Historia, miembro del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. Bueno, tiene múltiples actividades, también es profesor en la Universidad de El Salvador. Bueno, y a continuación vamos a tener el honor de oírlo al expositor doctor Víctor Hugo García, que nos hablará sobre la recepción del derecho penal alemán en la Argentina en el siglo XIX. Feuerbach, Tejedor y las causas de justificación. Bueno, muchísimas gracias y adelante, doctor García. Bueno, muchísimas gracias. Disculpen, estoy con esto. ¿Se ve, no, la pantalla entera? Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, por la presentación también. Aquí es un poco tarde. Yo, bueno, estoy radicado en Suecia hace mucho tiempo. Son las 9 de la noche, más o menos. 8 o 9 de la noche. Pero sí, quería agradecer por la invitación y bueno, hablar sí, el doctor Laza Pallero ya adelantó bastante de mi tema, así que bueno, voy a tratar de hacer una presentación. Bueno, voy a hablar sobre la recepción del derecho penal alemán en la Argentina del siglo XIX. Esto sí da para no un libro ni dos, sino una biblioteca entera. Pero bueno, yo lo voy a resumir un poco en lo que es la influencia de Feuerbach en el proyecto de Tejedor. Sí, la verdad que es una obra monumental la que llevó a cabo Tejedor, pero yo me voy a encargar de las causas de justificación. Cómo llevó a cabo la recepción Tejedor y si las llevó a cabo de forma crítica o si hubo un debate, ¿no? O si cuestionó un poco las posiciones de Feuerbach. Bueno, esto en la Argentina contemporánea es uno de los problemas que la ciencia jurídico-penal debe enfrentar desde hace unos años, que es la búsqueda de beneficios en casos de exceso intensivo en la legítima defensa. Esto cobra en la práctica un sentido muy particular debido a que se traducen abusos de armas por parte de los agentes estatales e incluso en ejecuciones sin proceso,
algo a lo que se suma el agravante de que se aboga abiertamente por la libre comercialización de armas de gran calibre. Bueno, nuestros primeros juristas y codificadores, en particular los surgidos de la Universidad de Buenos Aires, puede decirse, previeron este tipo de problemas con las causas de justificación. Así, y bueno, nos legaron instrumentos legislativos a la altura de lo más avanzado de la época. Entre los más conocidos estuvieron nombres como Juan Bautista Alberdi y, bueno, Carlos Tejedor, ¿no? Tales legisladores, además de participar de los debates de su tiempo, conocían en profundidad a los filósofos más importantes. Basta mencionar que la tesis de Alberdi hace un análisis comparativo entre el desarrollo alemán y el argentino antes de comentar una de las obras más difíciles pero fascinantes de Georg Friedrich Wilhelm Hegel, que es la filosofía del derecho, ¿no? Sin embargo, el aporte más impresionante de la época, en el sentido de la recepción de la legislación europea, puede proponerse, fue el de Tejedor. Muchos autores contemporáneos señalaron la importancia del estudio de esta recepción, y bueno, Enrique Bacigalupo, por ejemplo, insiste acerca de esta desde 1982. Luego, más cerca en el tiempo, hace lo propio el discípulo de Klaus Roxin, Luis Greco, y bueno, asimismo autores como el doctor Olaza Pallero se refirieron de forma general al rol de Tejedor para la enseñanza del derecho penal en la Universidad de Buenos Aires. Según es conocido, a través de la traducción del comparatista francés Charles Batel, Tejedor efectuó la recepción del Código Penal de Baviera, en cuya redacción tuvo gran protagonismo Feuerbach. No obstante, el ideario liberal de Feuerbach le trajo varios obstáculos, por lo que lo pusieron a trabajar en una comisión y esta comisión luego redactó un comentario oficial que no es de Feuerbach, sino de otro miembro de la comisión que vamos a ver. Es por esto que, para precisar el objeto en medio de un tema tan amplio, esta ponencia tratará de analizar el grado de influencia tanto del Código Bávaro como de su Tratado de Derecho Penal de 1801 en las causas de justificación propuestas por el proyecto de 1865 de Tejedor, que luego se convertirá en el primer Código Penal argentino. A este fin, puede señalarse que en el derecho nacional la influencia de los pensadores puede ser directa o indirecta. La primera correspondería a la recepción del derecho constitucional, mientras que para las otras ramas del pensamiento jurídico, esta es casi exclusivamente europeo continental y, por ende, la influencia alemana también se recibió por vía indirecta, a través de su aporte a la cultura jurídica europea y en especial a la de vertiente iluminista y liberal. A su vez, se agrega que la influencia directa del pensamiento alemán puede apreciarse principalmente en dos niveles, el de codificación, legislativo, y el de doctrina, científico. Sin embargo, la presente ponencia tratará de demostrar que la recepción no fue tan directa como se cree, en la medida que Tejedor se apartó varias veces del criterio, tanto de Feuerbach como del comentador oficial. Se propondrán también varias razones para sostener que pudo apreciarse en otro nivel, el judicial, sobre todo a través del llamado juicio a los mazorqueros, de 1853. Y bueno, la puesta a prueba de esta hipótesis tendrá inicio con una contextualización de la labor codificadora de Feuerbach y de Tejedor. En la segunda se analizarán de forma comparativa el pensamiento filosófico alemán en general y en particular el Código de Baviera, su comentario oficial y el Tratado de Derecho Penal de 1801, a fin de precisar la influencia en el proyecto de Código Penal de 1865. Y bueno, por último, la conclusión tratará de presentar los resultados finales de la investigación. Bueno, comenzando, se puede decir a muy grandes rasgos, para no extenderme demasiado en el tiempo, que bueno, Feuerbach, en esta primera parte voy a escribir un poco el contexto y cómo fue la reacción del Código Penal, porque se cree que lo redactó solamente Feuerbach y que esa traducción llegó a Tejedor, pero no fue así, el proceso fue un poco más complejo, y Feuerbach, bueno, tanto Feuerbach como Tejedor eran personas, bueno, es un poco despectivo lo que voy a decir, pero luchaban por sus ideas hasta que muchos políticos se hartaban de ellos y demás. Feuerbach nació en un pueblo alemán que se llama Heinichen, en 1775. Y bueno, se lo considera el filósofo alemán del derecho penal más importante de la historia. Su vida está dividida en tres partes. El periodo como pensador, el periodo como legislador y el periodo como juez. Aquí yo me voy a referir simplemente al periodo como pensador y como legislador.
no me voy a extender más por razones de tiempo, ¿no? Pero en el primer periodo, Feuerbach, primer periodo de la vida de Feuerbach se extiende de 1796 a 1805 y tiene lugar desde que Feuerbach empieza a estudiar Derecho en la Universidad de Jena hasta que se muda a Baviera a trabajar en un ministerio. Durante ese tiempo, como pensador, Feuerbach revolucionó el derecho penal. Y bueno, hay obras que son muy importantes. Está la revisión de los... la revisión de los principios y conceptos fundamentales del derecho penal positivo en 2 tomos que se publicó en 1799 y en 1800. Y luego está la otra obra revolucionaria, es el Tratado de Derecho Penal Común vigente en Alemania, que se publicó en 1801 y aquí se tradujo al español en 1989. Bueno, en estas 2 obras Feuerbach va a precisar lo que es el derecho penal moderno, ¿no? Los principios señeros, por ejemplo, el principio de legalidad, la separación entre derecho y moral, y también la teoría de la coacción psicológica, que quiere decir que las personas muchas veces se sienten tentadas a cometer delitos. Feuerbach dice por sus impulsos sensuales. Y entonces lo que tiene que hacer el Estado es sancionar un código penal con penas que las disuadan de eso, que además de una coacción física a través de los agentes de policía, tiene que haber una coacción psicológica, una pena bastante grave para que las personas desistan de cuando se sientan tentados a cometer delitos, ¿no? Bueno, estos son los 2 principales aportes de Feuerbach en este periodo. Por un lado, la separación entre derecho y moral, que en esto seguía a Christian Thomasius y a Immanuel Kant, y luego la teoría de la coacción psicológica, ¿no? Que esta teoría él también la toma un poco de Beccaria, pero le da una profundidad científica que en Beccaria no alcanza, ¿no? Luego Feuerbach se muda a Baviera porque es convocado a Baviera para trabajar en la Universidad de Landshut. En esa universidad, bueno, él se va en 1802 y en 1804 tiene un altercado porque él dado que ya era doctor en Derecho, él era supervisor de varios alumnos y entonces en una evaluación de tesis doctoral va a tener un altercado con Nicolas von Genner. Von Genner va a ser un enemigo de Feuerbach que, bueno, va a tratar de... Como Feuerbach era liberal y Genner era bastante conservador, entonces Genner va a tratar de opacarlo muchas veces y bueno, su enemistad comienza en 1804 en esa universidad en Landshut y bueno, empieza con este incidente, ¿no? Luego, hacia 1805, Feuerbach se va a Baviera y bueno, antes de hablar de Feuerbach voy a explicar un poco el contexto en Baviera. Baviera es un estado del sur alemán que en ese momento era muy clerical y conservador y estaba muy atrasado. Hasta la llegada de este político que podemos ver en la pantalla, que se llama Maximilian von Montgelas. Montgelas va a ser el principal colaborador del rey bávaro de ese momento y lo que va a hacer es comenzar un periodo de modernización de todo en Baviera. Por ejemplo, va a impulsar reformas para la centralización administrativa y la secularización del Estado. También va a ampliar la base territorial de Baviera a través de la absorción de otras ciudades y en esto lo ayudó su alianza con Napoleón, porque ¿se acuerdan de que Napoleón cuando invade Alemania hace una organización que se llama Confederación del Rin? Ya vio todo, tomó las medidas. Y bueno, entonces Baviera pasa a ser un aliado del Imperio francés. Entonces Montgelas va a ser un aliado de Napoleón y va a tomar ventaja de esta alianza, pidiéndole concesiones territoriales a Baviera, que hoy me parece que es el estado más rico, el estado más rico de Alemania. Entonces, bueno, entre todas estas modernizaciones, lo que quería Montgelas era dejar por un lado la influencia ultraclerical que había
y por el otro introducir políticas modernas como la tolerancia. Entonces, en Baviera introduce en el trabajo estatal que sea requisito la idoneidad para el cargo y no la religión católica y la pertenencia a la nobleza hereditaria. Y bueno, así quiebra dentro del Estado la hegemonía católica bávara. Luego lo que va a hacer Montgela va a sacar un edicto que se llama el Edicto de Tolerancia, con el que va a admitir que puedan trabajar en el Estado también personas de religión protestante, como el propio Feuerbach. Y con esto Montgela deja y bueno, también va a sancionar una constitución y luego va a convocar a las comisiones para que escriban los códigos penales. Los códigos para Baviera, ¿no? Y en ese momento convoca también a Feuerbach a Baviera, y él llega y se incorpora a un consejo, creo que se llama el Consejo Confidencial, en el que asesora al Poder Ejecutivo y por impulso de Feuerbach se logra, entre otras cosas, la abolición de la tortura y el mejoramiento de las cárceles. Esto, la abolición de la tortura se consigue en Baviera en 1806. Y luego se constituye una comisión legislativa, que, bueno, en alemán se dice Gesetzkommission. Aquí Feuerbach es nombrado junto con el conde von Aretin y con su enemigo, que era, como les recuerdo, von Genner. Bueno, en esta comisión legislativa a Feuerbach primero le van a encargar un código civil. Y bueno, en ese momento Napoleón iba imponiendo su código civil por toda Europa, ¿no? A sangre y fuego. En cambio, Feuerbach analiza el código civil imperial y propone otro código que se adapte a la realidad alemana. Así que Feuerbach no era una persona de simplemente aceptar las imposiciones imperiales, sino que era un intelectual con una independencia muy grande. Una independencia de pensamiento muy grande. Entonces, bueno, Feuerbach se aparta totalmente, o no totalmente, pero sí en varios aspectos del Código Napoleónico. Y, bueno, finalmente presenta un proyecto de Código Civil en 1811 que no se sanciona. Pero luego en 1810 le encargan un Código Penal. Y ahí empieza a trabajar de vuelta con Genner y con Aretin para sancionar lo que en 1813 será el Código Penal para el Reino de Baviera. Que este Código Penal era tan avanzado que, bueno, era muy breve, tenía creo que 459 artículos, y también, bueno, lo que hacía era convertía en ley todo lo que Feuerbach había trabajado en su periodo como pensador, todo lo que, bueno, eso se va a ver reflejado, que en el hecho de que muchos artículos de la parte general de este código tienen la misma redacción que el Tratado de Derecho Penal que había publicado en 1801. Así que, bueno, este código es un código muy, bueno, moderadamente liberal, tiene penas muy fuertes siguiendo la teoría de Feuerbach, pero es técnicamente tan bueno que es adaptado en otros estados alemanes y también incluso es adoptado en varios cantones suizos y en 1814 es traducido al sueco. Aquí hay una influencia Feuerbach muy grande. Para mí es muy gracioso que tanto en mi país de origen, Argentina, como en mi país de residencia, que es Suecia, la influencia Feuerbach sea casi desde el primer minuto, ¿no? Pero bueno, eso da un poco de idea, o muestra un poco la idea o da la idea del alcance del pensamiento, ¿no? De Feuerbach, que es universal. Y bueno, el Feuerbach era liberal y como les digo, como les había adelantado, Genner, el otro miembro de la comisión legislativa, era un poco conservador y entonces para
para reprimir un poco el liberalismo de Feuerbach y para limitarlo, para limitar las interpretaciones liberales del código, entonces va a escribir un comentario oficial de este código, que lo va a escribir de 1813 a 1814. Y ahí se van a desnaturalizar muchas de las propuestas de Feuerbach, y es muy interesante porque Vattel va a traducir tanto el código de Feuerbach como partes del comentario oficial, y esto va a llegar a Tejedor. Y bueno, ya vamos a ver cómo Tejedor va diferenciando, ¿no? Pero bueno, a Feuerbach también le encargan un código penal. Feuerbach luego sí, continúa. Feuerbach era muy opositor a Napoleón, lo critica mucho, hasta que Napoleón se cansa y le pide a Montgelas que lo exilie de Múnich, que era donde se asentaba el gobierno bávaro. Entonces, bueno, Montgelas lo nombra juez de segunda instancia en una ciudad que se llama Ansbach, y luego en Bamberg, creo. Y ahí Feuerbach empieza el tercer y último periodo de su vida, que es el periodo como juez, que va de 1814 a 1833. Y bueno, ahí no me voy a extender sobre esto, lo único que voy a decir es que ahí lo convocan para que presente un nuevo proyecto penal, y él, trabajando como juez, ya conocía muy bien su propio código penal y escribe otro código penal. Pero cuando lo presenta y va a cobrar sus honorarios, le dicen que no, que se lo habían pedido como un trabajo voluntario. Y entonces Feuerbach se enoja mucho, que era muy temperamental, destruye el proyecto de código, y luego le escribe una carta a un amigo en la que le dice: codificar en Baviera es como empujar la piedra de Sísifo. Cuando uno cree que el trabajo está terminado, la piedra vuelve a rodar hacia abajo y uno tiene que empezar de nuevo. Pero bueno, Feuerbach va a morir luego en 1833, luego de hacer un viaje por países, lo que hoy se llama Países Bajos, y luego de meterse en un incidente muy famoso, que es el incidente de Kaspar Hauser, que luego dio lugar a obras literarias y a películas, entre otros, del director Werner Herzog. Pero bueno, la obra de Feuerbach, se puede decir por último que es muy interesante, pero faltan muchas traducciones. ¿Sí? Tus obras, por ejemplo, la revisión todavía no está traducida a castellano. Bueno, ahora nos queda pasar bueno, en esta primera parte, al contexto en el que trabajó Tejedor. Bueno, el doctor Olaz Zapallero ya habló bastante de Tejedor, así que yo voy a ser mucho más breve. Que él, bueno, como se conoce, nació en 1817, comenzó a estudiar Derecho en la adolescencia. Su esposa, Etelvina Ocampo, dice que empezó a estudiar a los 13 años, se presentó ante el rector y le dijo que lo examine. Y bueno, así ingresó a la Facultad de Derecho a la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, sobre sus estudios hay posiciones que dicen que se recibió de abogado con una tesis sobre derecho civil, y hay otra posición que dice que no se recibió y luego tuvo que terminar sus estudios en Chile y revalidarlo una vez que volvió. Bueno, yo pienso que soy más, tiendo a pensar más, no puedo hacer una investigación documental desde Suecia, pero tiendo a pensar que sí, que Tejedor completó sus estudios por, bueno, el nivel superlativo que tenía, ¿no? como codificador y como doctrinario. Luego de participar en la conspiración de Massa en 1838, Tejedor es exiliado. Bueno, primero va a Uruguay, luego a Brasil, y finalmente termina en Chile, donde se contacta con otros exiliados argentinos, como Sarmiento y el padre José Ocampo, el padre de su esposa. Bueno, volvió en 1852 a Argentina y, bueno, entre otros, ocupó los cargos de diputado, procurador general de la Nación, y fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. El contexto en el que, luego de la batalla de Pavón, Tejedor, bueno, vuelve en 1852 a Buenos Aires y empieza a trabajar a una serie de cargos hasta, bueno, luego llega la batalla de Pavón
y Mitre lo convoca para redactar el código penal, el proyecto de código penal, ¿no? Ya Olaza Pallero, bueno, se refirió bastante, de forma muy interesante a esta, así que no voy a profundizar. Lo que voy a decir que en el contexto en el que Tejedor redacta este proyecto, se trataba de, como, bueno, la expresión que usan Zaffaroni y Arnedo, de domesticar al gaucho. Entonces, los valores que se tratan de imponer son el trabajo, el control de las emociones, se rechaza la indolencia, la libre expresión del cuerpo y oral y demás. Por un lado, la ley no penal trata de fomentar la inversión extranjera, que por eso los códigos se sancionan tan rápido. Pero por el otro, la legislación no penal es bastante precaria, está la ley 49, ¿no? Así que bueno, entonces tenemos que este es el contexto en el que Tejedor tiene que escribir su proyecto de código penal. Bueno, entre todas las medidas que se tomaron, explicó el doctor Olaza Pallero, que se crearon cuerpos de vigilantes militarizados, y también en 1877 se creó la prisión federal, ¿no? La penitenciaría federal, donde hoy está la Plaza Las Heras. Bueno, el proyecto de Código Penal de 1866, si se conoce, está basado en el Código Penal de Baviera de 1813, y la traducción de Charles Batel le da acceso a Tejedor al comentario oficial que escribió von Gena. Así que Tejedor va a tener dos fuentes en realidad. Bueno, tiene muchas fuentes, ¿no? Es un trabajo superlativo el que llevó a cabo. Pero bueno, las dos principales fuentes que van a aparecer en este caso, al analizar las causas de justificación, van a ser el Código Penal, el articulado que escribió Feuerbach y el comentario oficial de von Gena, que era tenemos un liberal por un lado y un conservador por el otro. Bueno, se afirma que la elección de Tejedor llevó al país por un camino distinto al seguido en el resto de Latinoamérica, que prefirió como modelo el Código Español. Y bueno, se conoce que no es sancionado por el Congreso, este proyecto no es sancionado por el Congreso, sino que se sigue debatiendo y, bueno, se le hacen varias reformas, pero al final termina siendo la base del debate del proyecto de 1886. Bueno, al pasar a la otra parte, que es el análisis comparativo, aquí se puede comenzar diciendo que el Código Penal de Baviera tenía dos partes, la parte general, que era la parte filosófica, y la parte especial, ¿no? Que era de los delitos en especial. La primera parte llevaba por título Disposiciones legales generales sobre crímenes y delitos, y se dividía en 5 capítulos. El último de ellos va a abordar lo que son las causas de justificación, bajo el título de las causas que suprimen la punibilidad. Por otro lado, Tejedor va a presentar un proyecto de Código Penal también dividido en parte general y especial, y bueno, en la parte general, la parte general también va a estar dividida en 2 libros. Que bueno, el proyecto de Tejedor trata las causas de justificación en el segundo libro, sería el segundo libro de la primera parte, bajo el título tercero. Y bueno, como les digo, tiene como fuente el Código Baviera y el comentario oficial. La recepción que lleva a cabo Tejedor es muchas veces literal. Por ejemplo, tenemos que el artículo 119 del Código Penal bávaro dice: es impune una acción u omisión antijurídica que no pueda imputarse a la persona ni en razón de un dolo antijurídico ni de una imprudencia. Y bueno, la recepción que lleva a cabo Tejedor aquí es literal. Empieza siendo literal, ¿no? Dice, artículo primero, esto es del título tercero, de la primera parte. Artículo primero, las acciones o omisiones contrarias a la ley que no puedan imputarse a una persona como ejecutadas con intención culpable ni a título de negligencia no estarán sujetas a pena. Bueno,
luego empieza con la recepción propiamente dicho, ¿no? Y bueno, se sigue viendo que sigue siendo literal. Por ejemplo, en relación a la inimputabilidad, Tejedor, el artículo de Baviera va a decir: están especialmente disculpados de toda pena los niños menores de 8 años, los furiosos, locos y en general aquellas personas que hubiesen perdido totalmente el uso de su entendimiento por melancolía u otra grave enfermedad de las facultades y en ese estado hubiesen cometido un crimen. Y bueno, luego prosigue, no voy a leer el artículo entero por razones de tiempo, ¿no? Tejedor va a efectuar una recepción en los artículos 2 y 3 del título 3 de su proyecto, ¿no? Él va a decir: en consecuencia y particularmente están exentos de toda pena los menores de 10 años, los furiosos, los locos y en general los que hayan perdido completamente el uso de su inteligencia, y va a continuar, ¿no? Así que bueno, tenemos que la influencia, por un lado, hay algunos artículos en los que la influencia es literal. Luego tenemos el artículo de orden superior, que es el artículo 122. Este dice en el Código Penal bávaro: la mera orden para la ejecución de un crimen no disculpa de pena al ejecutor, pero cuando un funcionario del Estado o autoridad pública hubiese ordenado una acción semejante a sus funcionarios inferiores, servidores o autoridades subordinadas que solo fuese punible como abuso, exceso o lesión de deberes funcionales, únicamente será responsable la parte ordenante y no la obediente. Y aquí pueden ver que Tejedor, de nuevo, hace una recepción literal. La orden por sí sola de cometer un crimen no dispensa de la pena al que lo ejecute. Sin embargo, cuando un funcionario del Estado o representante de la autoridad pública prescribe a los agentes oficiales o autoridades bajo sus órdenes o dependencia, un acto no está sujeto a castigo, sino como abuso, exceso o violencia a los deberes anexos a sus funciones. La responsabilidad penal de este hecho incumbirá al que dio la orden y no al que la hubiese obedecido. Así que bueno, tenemos que ya empieza a ver. Luego tenemos otra recepción literal, que es el artículo 123 del permiso del perjudicado, que esta va a decir: una acción prohibida bajo una pena no será impune ni penada en menor grado en razón del permiso otorgado por el tácita o expresamente por el perjudicado. Bueno, Tejedor va a decir algo similar. Las acciones que la ley prohíbe con sanción penal no están exentas de pena ni serán castigadas menos severamente por razón del consentimiento expreso o tácito dado a las personas por la parte perjudicada, exceptúanse las acciones que tienen por único fin la destrucción de la propiedad de otros sin peligro alguno para la cosa pública, las cuales no estarán sujetas a pena cuando se ejecuten con el consentimiento de la parte ofendida. Bueno, esto sigue así por varios artículos. Por ejemplo, el artículo 124, el artículo 6 del Código Tejedor, el proyecto de Tejedor, que, bueno, ejercicio legal de un derecho. Y Tejedor va haciendo varias remisiones en estos artículos. No solamente se va a remitir al articulado de Feuerbach, sino que va a hacer una remisión al comentario oficial que escribió Genner. Y entonces esto, al principio, se ve que la recepción es literal y no causa demasiados problemas. Pero luego, cuando el comentario oficial se empieza a poner un poco más conservador, ahí Tejedor va a empezar a debatir con el comentario oficial, con von Genner. Bueno, esto comienza a tener lugar a partir del artículo 125, cuando se habla de la defensa privada. Con respecto a la defensa privada, Tejedor va a hacer una recepción literal de varios de los artículos de defensa privada. Y bueno, se puede ver esta recepción, ¿no? Se pueden ver que los artículos son
muy similares. Luego también, bueno, Tejedor va a abordar los límites de la legítima defensa. Y bueno, aquí se va a separar un poco del criterio del comentario oficial. Por ejemplo, bueno, al referirse al artículo 129 del Código Penal bávaro, bueno, en este artículo 29 del 129 del Código Penal bávaro se explican algunas circunstancias en las que puede configurarse la defensa necesaria. Y bueno, aquí las pueden ver, ¿no? Dice, dentro de los límites predeterminados estará configurada la defensa contra todas las actividades, contra las mismas, ligadas al peligro, contra la salud, la vida, la libertad o la castidad y demás. Bueno, Tejedor lleva, de acuerdo al articulado, Tejedor lleva a cabo una recepción que es casi literal, ¿no? Pero al fundamentarla, va a estar Tejedor, va a tener un debate con von Gener. Porque, bueno, von Gener va a decir que la defensa legítima no se limita a la protección de la vida, sino que abraza todos los derechos que puedan ser atacados, sin que sea posible al Poder Judicial intervenir. Los ataques contra la vida, la salud o el pudor, la propiedad mueble o inmueble, autorizan el empleo de la legítima defensa. No hay necesidad de que exista semejanza entre el derecho atacado y el medio empleado de defensa. Así, es lícito herir de un tiro al ladrón que huye llevándose la cosa robada y aún matarle si no hay otro medio de impedir la pérdida de la cosa. Lo que se precisa únicamente es que haya necesidad absoluta de recurrir a estos medios extremos, porque sin esto habría exceso en la defensa. Bueno, este es el comentario del artículo 129 del Código Penal bávaro, el comentario de Gener, que era, bueno, era como para insistir sobre esto, conservador, y trataba de desnaturalizar un poco los postulados de Feuerbach. Y bueno, siguiendo lo expuesto por Vattel, Tejedor parece intuir la enemistad entre el autor del código y el de este comentario y prepara una respuesta acorde. En esta línea se vale primero de las opiniones del filósofo racionalista alemán Pufendorf y de Chabot, que ya lo había presentado el doctor Horacio Pallero. Y luego presenta una refutación de los argumentos de Gener, en la que afirma esto: el que ve su vida atacada se encuentra en la necesidad de defenderse, y si quita la vida del atacante es solo para conservar la suya. La defensa de una cosa o de una propiedad cualquiera nunca es necesaria. Y además, ¿puede nunca la pérdida de la cosa robada justificar el homicidio? ¿Tiene acaso el sentimiento de la propiedad del mismo poder que el instinto de conservación de la vida? El propietario puede, sin duda, emplear todos los medios de resistencia que tenga a la mano, pero exceptuando el caso de violencias personales, no puede atacar la vida del ladrón, porque ¿de dónde deriva el derecho de matarle? Él no tiene ni puede tener otro derecho que el que se deriva de la propiedad misma, es decir, el de velar por la conservación de su cosa. Puede, pues, rechazar o arrestar a los que amenacen despojarle de ella, pero de resistencia al homicidio la distancia es grande. Es necesario, sin embargo, repetir que aquí no se trata del caso en que los ladrones ejerzan violencias personales. En estas dos hipótesis no está tanto la propiedad como la persona misma. Y aunque vale aclarar, se refería al primer inciso del artículo 11 que tenemos aquí en pantalla, por su contenido puede aplicarse también al segundo, en el que ampliará luego sus razones para al exigir el requisito de que ante un robo el propietario no tenga certeza de las intenciones del ladrón. Solo entonces su accionar de defensa puede estar justificado en el temor de que no solo se trate de un robo, sino del ejercicio de violencia aprovechando la falta de socorro que propicie la noche. El ladrón entonces no comete solo un robo, sino que se hace culpable de una agresión violenta, da lugar a temer sus consecuencias y justifica los medios de defensa que se empleen contra él. Finalmente se remite a la posición de la doctrina romana sobre el tema, como había puntualizado el doctor Horacio Pallero,
y vuelva a Yavó para sostener. Pero este derecho absoluto de homicidio contra el ladrón nocturno no se mantuvo por mucho tiempo. Por otra ley del digesto no se acordaba la impunidad al que mataba a un ladrón nocturno, sino en el caso en que no se podía dejarlo sin correr riesgo de vida. Así es también como otra ley decide que el que persigue en medio de la noche a un ladrón cargado con el botín no tiene derecho de herirle, sino en tanto éste inicie la resistencia en el momento de ser tomado. La sanción de estas disposiciones se encuentra en un fragmento de un piano donde resulta que el que mataba a un ladrón nocturno podía estar sujeto a los daños y perjuicios, y el que prefería matarle cuando podía prenderlo era pasible de las penas de homicidio. Y bueno, cierra la nota al artículo 11, citando para la defensa de las cosas la ley 3, título 8 de la séptima partida, que esta va a ser otra de las fuentes más importantes de Tejedor. Luego Tejedor va a hablar va a seguir con la recepción. Como insisto en esto, ¿no? Cuando se trata de los artículos, Tejedor efectúa una recepción literal, pero cuando se trata de los comentarios, ahí se pone a discutir un poco con el comentario oficial, que, bueno, insisto, fue redactado por otro funcionario de la Comisión Legislativa de Baviera. Pero luego, Tejedor continúa con su recepción literal del Código Penal bávaro, y que es visible de los artículos 130 al 132. Que Tejedor va a, por decirlo de alguna manera, recepcionar en el artículo 12º del título 3º de la primera parte de su proyecto, ¿no? Así que, bueno, aquí se va a hablar de los artículos 130 y 132 del Código Penal bávaro, hablan del exceso en la legítima defensa. Y de esto va a hablar Tejedor. Y bueno, va a aprovechar la riqueza técnica del Código Penal de Feuerbach, y bueno, nos va a dejar las causas de justificación que en muchos sentidos siguen ese criterio. Luego, bueno, va a pasar las consecuencias del homicidio contra el agresor antijurídico. Y bueno, si no se cumplen los requisitos de la defensa propia, los requisitos de la defensa legítima serían los que conocemos, ¿no? La actualidad de la agresión, serían, entre otros, ¿no? La actualidad de la agresión, la proporcionalidad entre el medio empleado para defenderse, y que no haya habido provocación suficiente por parte de quien se defiende, ¿no? Bueno, en caso de que no falten estos requisitos, entonces se va a configurar un exceso que el artículo 133 del Código bávaro delimitó muy bien, y del cual Tejedor efectúa la recepción, ¿no? Y también lo propio va a ser con la prueba de las causas de justificación, porque no es que alguien podía simplemente decir que había cometido había cometido un homicidio en contexto o en ejercicio de legítima defensa, y las autoridades estaban obligadas a creerle, sino que él tenía que probar, el acusado tenía que probar que había llevado a cabo el ejercicio de la legítima defensa. Y bueno, esto se refleja en el artículo 134 y en el 136 del Código Tejedor, o del Proyecto Tejedor. Bueno, y entonces el artículo 135 va a dar los requisitos para la prueba de estas del ejercicio de la defensa legítima. Y bueno, esto va a estar recepcionado también por Tejedor de manera casi literal. A veces se va a referir al comentario oficial, pero casi siempre la recepción de Tejedor, muy comprensiblemente, porque la carga teórica que tenía el Código Penal de Baviera era muy grande. Entonces, muchas veces va a ser literal, va a citar varias fuentes. Por un lado, el Código de Baviera,
por el otro el comentario oficial, y también otros autores como que mencionó el doctor Olaz Zapallero, ¿no? Como Pacheco, y también racionalistas como Pufendorf y Chabot y demás. Pero bueno, luego también otro requisito de la defensa legítima es que quien se haya defendido notifique a las autoridades, y esto Tejedor lo va a recepcionar en el artículo 136 del Código Bávaro está recepcionado en el artículo 16 del proyecto. Y finalmente, bueno, se van a referir, ambos se refieren a la muerte del infractor. Y bueno, la recepción también aquí es casi literal, ¿no? Así que, bueno, en este caso se puede ver más o menos a grandes rasgos y teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo, cómo se efectuó la recepción, si se llevó a cabo el análisis por parte de Tejedor del Código Penal de Baviera y del comentario oficial. Y uno aquí se puede preguntar, ¿no? ¿Hubo oportunidad de aplicar todo esto en un juicio en el siglo XIX? Y se puede decir que la hubo en el juicio de los mazorqueros, porque, por ejemplo, Ciriaco Cuitiño, que era el jefe de la Mazorca, la Sociedad Popular Restauradora, él alegaba que él se había limitado a cumplir órdenes. Y también Leandro Antonio Alem había alegado, primero que él había cumplido órdenes, y luego que él había tenido una alteración de sus facultades muy grande durante el momento de los hechos, al momento de la comisión de los delitos. Pero bueno, en ese momento había tenido lugar el sitio de Buenos Aires, había una tensión muy grande entre Urquiza y el Estado de Buenos Aires, entonces ellos, sí, hay que decirlo, ¿no? Ciriaco Cuitiño y Leandro Alem fueron un poco los chivos expiatorios, entre otros, del clima político, y no se le dio un tratamiento a estas causas de justificación, pero hubo oportunidad de hacer una recepción y de debatirlas en el siglo XIX. Quizá era muy temprano también porque la traducción de Vatel se publicó recién en 1852, pero bueno, es interesante pensarlo de forma contrafáctica, ¿no? Esto hubiera dado un lugar, este juicio hubiera dado, si se hubiera tomado en serio, hubiera dado lugar a un debate muy serio sobre las causas de justificación. Y bueno, como conclusión se puede decir que, el hecho de que, bueno, expuestos los aspectos de la vida y contexto de los codificadores y analizados los cuerpos legislativos, puede decirse entonces que la impronta del Código Baviera en la parte general del proyecto es muy visible, siendo por momentos literal. El hecho de que además se registren otros grados de influencia demuestra que las personalidades de Feuerbach y Tejedor eran en muchos sentidos similares. Es decir, así como Feuerbach no se limitó simplemente a adoptar los códigos civiles y penales del Imperio Napoleónico, tampoco Tejedor dejó de analizar y cuestionar las disposiciones del articulado bávaro y de su comentario oficial. Por esto, a la afirmación de que Tejedor tuvo un diálogo con Feuerbach, que propone Zaffaroni, es deable agregarle que a su vez se enfrascó en un por momentos fuerte debate con el comentario oficial de von Genau. En esta línea, mientras que para el primer artículo del título tercero del proyecto se llevó a cabo una traducción literal del artículo 19 del Código Bávaro, hacia el final se aprecia algo similar entre el artículo 138 y su adopción en el 17º. No obstante, vale reiterar que entre ambos puntos pueden encontrarse varios grados intermedios, entre los que se puede mencionar. Con respecto a los artículos del Código Bávaro referidos a los inimputables, Tejedor los señala como fuente del artículo tercero de su proyecto, aunque sin dejar de introducir cambios. Por ejemplo, es interesante reiterar con respecto a la minoría de edad que Tejedor se diferencia al 120, decantándose por la posición de la séptima partida. En relación con el estado de necesidad, la influencia de los artículos 7 y 8 la influencia de los incisos 7 y 8 de los artículos 121 en el proyecto también es notable. Lo mismo se observa en el artículo relativo al ejercicio de un derecho, el cual es una reproducción literal del 124, inciso tercero del Código Bávaro. Con todo, es a partir del artículo cuarto, y ya voy cerrando, relativo al orden superior, que Tejedor no solo remite al artículo del Código Baviera, en este caso el 122, sino que incluye también su comentario oficial.
y según pudo comprobarse, el artículo 7º del proyecto describe la defensa propia y sus requisitos, algo para lo cual provee la referencia al artículo 125 del Código Bávaro y su comentario oficial. En el artículo 11º del proyecto será notable, como si bien expone el artículo 129 y su comentario oficial, Tejedor defiende su propia posición para darle un sentido más garantista a la interpretación del artículo. Así no admite una respuesta desmedida ante la necesidad de repeler, entre otros delitos, un robo o un acto de fuerza contra un inmueble. Finalmente, lo desarrollado sobre el acceso en la legítima defensa de los artículos 130, 131 y 132 del Código Penal para Baviera, además del parágrafo 39 del tratado citado, será receptado en el artículo 12º del proyecto. Y aún en el 13º puede verse la influencia literal del 133. En este punto es un lugar común ya, ¿no?, destacar la elección de Tejedor por un código el cual ni siquiera fue tenido en cuenta al momento de la unificación alemana bajo la tutela de Prusia. Asimismo, también se puede poner de relieve el hecho de que, aunque no puede adherirse a su tesis de que lo que se llevó a cabo en Latinoamérica fue, en algún sentido, un trasplante y no una recepción, resulta admisible la posición de Luis Greco, según la cual uno de los méritos del legislador latinoamericano del siglo XIX fue el haber sustraído al derecho penal, al menos por un periodo, de la influencia del entonces naciente peligrosismo positivista. En esta línea, si tomamos en cuenta que el proyecto de Tejedor fue publicado en 1866 y El hombre delincuente de César el Hombroso apareció apenas 10 años después, es mucho más que excepcional la elección del Código Bávaro ante el avance de doctrinas que iban a causar estupor por sus nefastas consecuencias. Entonces, más Zaffaroni atribuye la elección de Tejedor a la intuición, ¿no? Así que más que atribuirla a la intuición, habría que atribuirla a las convicciones liberales de Tejedor. Y bueno, y su audacia, la audacia que lo llevó a los debates políticos tremendos y también a protagonizar las últimas batallas de las guerras civiles argentinas, ¿no? Así que bueno, se puede decir, para finalizar... Perdón, Víctor Hugo, ¿vamos terminando? Sí, Porque sí. ya estamos Por eso a tiempo. se puede decir para finalizar que, bueno, Tejedor, la influencia del Código Bávaro es notable y, bueno, es muchas veces literal, pero también se registran momentos de debate, ¿no?, con el redactor del comentario oficial, que, bueno, muestran un poco la independencia de pensamiento que también tenía nuestro codificador, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por su atención y si quieren ver la bibliografía pueden entrar en mi página de la red social Académica Academia y ahí hay varias traducciones y sí, hay varios trabajos que se refieren a la materia. Les agradezco mucho y, bueno, discúlpenme por la extensión. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero felicitar a todos los expositores que han dado una muy importante exposición sobre todos estos temas. Lamentablemente quedan 2 minutos y termina este tiempo. De modo que, bueno, también quiero agradecer a los colegas Bordillo, Coronel, en fin, a todos los que están aquí presentes virtualmente, y a Víctor Hugo García desde Suecia, ¿no? Realmente tenemos la suerte de que a través de estos medios virtuales podemos tomar contacto con gente que está tan lejos, de modo que realmente ha sido un placer y sobre todo de ver a un abogado tan joven y tan preparado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. En cuenta para las futuras actividades de este Instituto de Historia del Derecho. Hasta luego a todos. Hasta luego, muchas gracias por todo y, bueno, sigamos en contacto y, bueno, felicitaciones al doctor Ola Zapallero por su ponencia. Bueno, muchísimas gracias a todos.